otra. ¿Para quién está escrito este libro? Bueno, primero tendría que decir, después voy a los agradecimientos correspondientes, pero para no perder el hilo de la conversación con la pregunta, primero tendría que decir que este es un libro que tiene varios objetivos distintos. Yo creo que hemos dejado por mucho tiempo que la historia que nosotras y nosotros protagonizamos esté siendo contada básicamente por el adversario. Es evidente que hay una estrategia por parte de los sectores conservadores de empujar una cierta historia oficial de lo que fue la revuelta, el estallido social, una cierta historia oficial de lo que fue la convención, sobrevalorando ciertos aspectos de ambos procesos, que yo creo que finalmente es uno solo, pero sobrevalorando ciertos aspectos y preocupándose muy concienzudamente de ocultar otros. Entonces, claro, el estallido social solo fue un estallido de violencia para ciertos sectores de la sociedad, cuando en realidad no fue solo eso. Hubo violencia, evidentemente, hubo quemas, etcétera, evidentemente, pero lo que más hubo fue una movilización muy masiva, muy persistente, la más masiva de la historia de Chile, probablemente, quizás salvo las manifestaciones de los 83, 84, o la gran manifestación por el no en la norte-sur, probablemente, pero el 25 de octubre de 2019, 1 millón de personas en Santiago y 1 millón de personas más en el resto del país. O sea, 2 millones de personas, es mucha gente. Pero además, y esto sí, es la más persistente de la historia de Chile. O sea, la primera vez que una revuelta dura más de una semana, después de los estudiantes del 2011. Los estudiantes del 2011 estuvieron de junio hasta que se murió Felipe Camiroaga, más o menos. Y esta, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta la pandemia. Y con muchos elementos que vale la pena destacar. El impacto internacional que tuvo, la articulación con otros estallidos sociales en otros países de América Latina, del Medio Oriente, la performance de las tesis, que tuvo un impacto mundial, dándole continuidad a lo que fue el Mayo Feminista el año anterior. Pero también la Convención Constitucional, claro, hubo de estas cuestiones que se han criticado tanto, pero no hubo solo eso. O sea, no hubo solo un compadre que votó en el baño, no hubo solo una tía Pikachu, no. Hubo trabajo, hubo articulación popular, hubo demandas sociales postergadas por décadas que se hicieron carne y que yo creo que de alguna manera nuestra responsabilidad en este momento es mostrarle al pueblo de Chile que puede elegir representantes para poner sobre papel en una norma, en un texto que pretende ser una norma jurídica vinculante, o sea, no solamente prosa, poesía, sino que una norma jurídica puede elegir representantes que pongan sobre papel respuestas a las demandas sociales históricamente postergadas. Eso el pueblo de Chile lo hicimos, perdimos el plebiscito. Pero en la Convención Constitucional hubo un trabajo de articulación de poder popular inédito. Una asamblea paritaria, una asamblea que se dio a sí misma normas para funcionar, porque no tenía normas para funcionar, que se dotó a sí misma de funcionarios. Mira los detalles, oficina de parte, no teníamos oficina de parte, nosotros hicimos oficina de parte. Pero que más se dotó a sí misma de una forma de diálogo que no existía hasta ese momento. Que no existía, diría yo, principalmente porque las élites, las oligarquías, no tenían sobre esa asamblea el control que tienen sobre las otras asambleas de representación popular. El Senado principalmente, pero también la Cámara de Diputados. Y no la tuvieron desde el principio, desde el 15-16 de mayo que perdieron las elecciones a la Convención Constitucional. Entonces me parece muy importante que llegado a este punto, habiendo pasado ya 4 años, ¿sí?, desde el plebiscito, podamos nosotros levantar nuestra voz. Tenemos derecho a decir cómo fueron las cosas, tenemos derecho a decir cómo nosotros las vivimos, cuál fue el protagonismo que nosotros tuvimos, cuáles eran los objetivos que teníamos. Porque la historia de los movimientos sociales, la historia de las luchas sociales, no es lineal, no es progresiva, no es recto hasta la victoria siempre. Está llena de retrocesos.
de traiciones, de derrotas, de ambigüedades, lleno. Por eso la referencia a Gabriela Mistral, ¿cierto? Señor, dame la fuerza de las olas para hacer de cada retroceso un nuevo avance o algo así. Y esta, de todas las experiencias históricas que tiene el pueblo de Chile, esta experiencia constituyente es la que ha llegado más lejos en la historia de Chile. Logramos redactar una constitución efectivamente transformadora. ¿Con pretensión refundacional? Sí. Con pretensión realmente transformadora. En eso era constituyente. Esperaba constituir una nueva forma de organización política. Y la redactamos. El pueblo de Chile razonablemente la conoció, la leyó, circuló, se vendió en los kioscos. Está en el ideario, está en la retina, está en muchas casas. Se plebiscitó. Y es un intento constituyente que no terminó en una guerra civil, como en 1828, o con la represión militar que sufrió Pedro León Gallo durante el gobierno de Manuel Montt en la década de 1850. No terminó como Balmaceda, no terminó como la constituyente chica de 1925, marzo, con Arturo Alessandri. No terminó como la propuesta de Allende, terminó en un texto redactado por representantes del pueblo, paritario, con pueblo originario, con prensa hasta en el baño, porque esta cuestión parecía un reality show, y perdimos el plebiscito, claro, pero el aprendizaje histórico y político del pueblo de Chile, yo creo que es algo que no podemos botar al tacho de la basura. No por la propuesta. La opinión que podemos tener sobre la propuesta en términos técnicos jurídicos, yo creo que a esta altura ya es irrelevante. Pero la experiencia política del pueblo de Chile, de elegir constituyentes para desarmar la herencia oligárquica de la dictadura y conseguir que una constitución se redactara cumpliendo ese objetivo, yo creo que justifica todos los libros que podamos publicar de aquí en adelante, porque es nuestra historia y tenemos derecho a reivindicarla. Por eso lo escribí, más o menos. Vamos, ok. Yo creo que hay muchas maneras de entrar a varias cosas que dijiste. Y yo me quiero quedar con lo del reality, para preguntarle también a Claudio respecto a eso, porque una de las cosas que hace el poder en Chile es comprarse medios de comunicación. Y muchísimas de las respuestas que se han tenido cuando se han hecho las investigaciones posteriores de por qué la gente votó como votó, tenía que ver con cosas que no estaban en la propuesta constitucional. Como la gente mapuche va a tener más derechos que yo, no voy a poder poner a mis niños en el colegio que yo quiero, me van a quitar la casa, todo ese tipo de cosas que sí vimos en televisión. Pero a mí fue muy impactante ver a colegas mintiendo en televisión. Y yo sabía cómo iba la cosa porque además lo estaba constantemente entrevistando a usted. En Radio Universidad de Chile hice un seguimiento muy cerca. Sí. Un seguimiento cerca, bueno. Estoy muy cansada. Constante. Constante, gracias. Sí. He hecho muchas entrevistas estos 2 días. Entonces, pero el relato que se construyó, el relato mediático fue otro. Y ahí quería preguntarte, Claudio, como alguien informado, entusiasta, que tiene una mirada política, pero que también se formó por los medios. ¿Sí? ¿Cómo es la lectura de la constituyente se contrapuso a ese discurso mediático al que fuimos expuestos durante ese tiempo? Bueno, a ver, primera apreciación, cuando Jaime me dice todo esto, me pasa el libro, primero por PDF, no sabía cuánto duraba, es más corto si uno lo piensa en libro. De hecho, me preguntó cuánto dura y yo le dije 1 hora, pensando en la presentación, ¿te acordás? Sí. Ahora... El libro tiene más de 400 páginas. Claro, yo creo que a ver, tu pregunta era, me recuerda que me enredé. Los medios de comunicación. Y cruza entre el relato que arma Jaime acá y lo que nos dijeron durante el proceso. Es que lo que pasa es que cuando uno piensa en los medios y escuchas tanto la palabra mamarracho, no, ¿por qué hablan tanto de mamarracho? Yo creo que había mucha gente común y corriente en la constituyente, por lo tanto era probable tratarla de mamarracho. Había gente, dueñas de casa, había el que se estaba duchando, bueno, de alguna manera uno cuando lee esto se da cuenta que no era, a ver, no todo se trataba de Pikachu había un trabajo súper serio y además a mí, como no sé, será como pienso, digamos, la idea de juntémonos todos y decidamos
qué es democracia, qué es lo que queremos para Chile, cómo queremos regirnos, a mí me parece alucinante, me gusta mucho, pero claro, es cosa de ver aquí un par de páginas y te encuentras en todos lados trabas porque hay gente que no quiere que nada cambie. Entonces, ¿cómo logran ellos poner el énfasis en cosas que no fueron las importantes? Por ejemplo, no fueron las importantes lo de Pikachu, no fue importante, fue grave lo del pelado Báez, sí, pero el trabajo y la idea tomada muy en serio de los constituyentes de escribir un texto que pudiera plebiscitarse y someternos, digamos, a votarlo, y luego que ese mismo texto fuera nuestra carta principal, fundamental. A mí me parece que es como que era súper fácil tergiversarla a través de los medios, en el fondo, porque ya, mamarracho, listo, hay un pelado, todo esto es un mamarracho, todo esto no vale la pena. Yo creo que te das cuenta al verlo en el día a día, digamos, había una gran fuerza transformadora que la élite no quiere que se produzca. O sea, me parece asombroso cuando en los primeros momentos no había dónde funcionar, que tuvieron que pedirle a la Universidad de Chile un espacio. O sea, tuvieron tiempo para planificar algo, Piñera y su gente, ¿no? Y era todo destinado a boicotearlo desde el comienzo. Entonces, no les gustaba la idea, no sé, porque soltaron la idea de háganse una constitución. O sea, ellos ya sabían que la cosa iba a acabar mal, porque hicieron todo lo posible, hablaron, así hemos visto ahora último, Kast con el patito verde, ¿cierto? Ellos tienen toda una forma de funcionar en la cual pueden lograr, con todo el dinero que tienen, de farandulizar todo. Me acuerdo cuando fueron a Concepción, no sé qué pasó ahí, pero hicieron todo nunca me enteré de qué pasó, pero ya había una cosa oficial que la gente empezó a agarrarle fobia a los constituyentes, a la nueva constitución. Estaba en la decisión desde el comienzo. O sea, eso es lo que yo siento. Desde que Piñera suelta esta idea de hagamos una nueva constitución, ya sabían cuál era el plan. Y eso era tergiversarlo todo, te van a quitar tu casa, no sé qué más dijeron, pero en realidad era el plan desde el comienzo, y ellos lamentablemente tienen el poder de los medios, el poder del dinero, y a mí me da lata cuando veo mamarrachos. Incluso hoy día, cuando sale un libro que se llama La Constituyente, algunos lo mirarán y dirán el mamarracho. O sea, es como que es hundir todo un intento legítimo de la gente por hacer un cambio que sea bueno para todos. Pero claro, cuando tienes el poder, no es bueno que te quiten el poder. Así lo siento. Claro, para todos menos para ese 5%, Claro. Que se beneficia de la inequidad en nuestro país. Ahora, a mí me parece muy bello una cosa que Jaime escribe repetidamente a lo largo del libro y que tiene que ver con que el fracaso fue electoral y no político. Y me encantaría que desarrollaras esa idea, por favor. En la convención pasaron muchas cosas distintas. Y el libro de alguna manera trata de recoger, no diría todas esas cosas, pero muchas de las cosas que pasaron adentro. Entonces el texto tiene algo de crónica, ¿cierto? Donde yo voy contando un poco algunas de las cosas que hicimos, sobre todo de lo que a mí me tocó presenciar. Traté de no meterme en otros ámbitos que no conocía de primera mano, porque también entiendo que hay otras historias que tienen que empezar a escribirse. El libro también tiene algo así como un análisis político, con capítulos intercalados, ¿verdad? Esto no es muy lineal, pero tiene análisis político de la forma en la que los colectivos, las bancadas al interior de la convención se organizaron, cómo peleamos con el gobierno, ¿verdad? Primero con Piñera, después con Boric, estábamos siempre como en tensión con el Ejecutivo, tratando de mostrar un poco la tensión estructural que significa que el poder constituyente se ejerce y se abre un espacio entre medio de los poderes constituidos, que fue muy difícil. Y también tiene un análisis un poco más, entre comillas, técnico, pero escrito livianamente, en clave más de teoría constitucional, de qué era lo que nosotros esperábamos conseguir con este texto, ¿verdad? Porque efectivamente el texto podremos tener 1000 opiniones políticas distintas, pero técnicamente no es un mamarracho. Está bien escrito. Estaba la Biblioteca del Congreso Nacional detrás, estaban decenas de abogados secretarios, decenas de asesores,
casi la mitad o un tercio de la convención éramos abogados. El texto está bien escrito, pero la diferencia es que tiene un objetivo político distinto. Yo creo que ahí está la clave, entre comillas, de ese triunfo. Porque nosotros perdimos el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Yo creo que eso es evidente. O sea, no, posible 62 es más que 38, perdimos. Claro, pero políticamente yo creo que la ganancia para nosotros, para nosotras, es muy importante porque logramos poner sobre papel, en términos serios, con pretensiones serias de ser aplicado, con pretensiones serias de transformar este país, de terminar con las estructuras de dominación, terminar con las estructuras de opresión, establecer democracia paritaria, reconocimiento de los pueblos originarios, descentralización territorial del poder. Y eso lo hicimos representantes del pueblo, elegidos democráticamente, con un acuerdo en términos de clase bastante transversal, en términos políticos bastante más transversal que el acuerdo con los cuales se aprueban las leyes. O sea, si uno ve, yo estoy en la Cámara, llevo 2 meses, todavía estoy como pajarito nuevo, pero yo estoy en la Cámara de Diputados mirando cómo funciona esto. En términos de clase, la representación de la Cámara es bastante homogénea. En el Senado, ni hablar. En el Senado hay 50 senadores, 40 y largos serán de las élites oligárquicas, o pertenecientes o representantes. Entonces la ley sale, las leyes salen con una aprobación en términos de transversalidad de clase social bastante menor que la representación que en términos de clase tiene la propuesta del 2022, porque la Convención Constitucional era mucho más representativa y diversa, era mucho más representativa de la diversidad del país de lo que es la Cámara de Diputados o el Senado. Una pregunta, Sí. ¿por qué yo desconocía primera vez que escucho eso del Senado, que el Senado representa más a las élites? ¿Y eso por qué? Porque yo veo que los diputados se pasan como senadores. Claro, es que esa es una de las cuestiones que nosotros quisimos desarmar con la convención, porque para ser senador, la verdad, para ser senadora, salvo la Fabiola Campillay, por ejemplo, pero por regla general, hay que seguir una carrera en la política que tiene sus etapas, que va como de menos a más. Entonces el concejal trata de ser alcalde, el alcalde trata de ser diputado, los cores, entonces hay como una carrera. Y la regla general es que los diputados, las diputadas más o menos exitosas, se presentan como candidatos al Senado. Con apoyo de los partidos. Pero eso significa, o sea, ya te ha crecido bastante el pelo a esta altura para ser senador, en el sentido que ya empiezas a ser un poco, digamos, como IPAC en Estados Unidos, ¿no? Que ya lo toma Israel y como que los financia. Hay una cosa media corrupta ahí también, ¿no? No sé, o sea, siempre hay, lo humano es como es, pero por ejemplo casos como el de Camila Flores igual son una excepción. O sea, la corrupción que se está investigando detrás de Camila Flores no es la regla general, es una excepción, no. Creo yo. Dicen que no es tan raro lo que hacía ella. Tú Ojalá, eres nuevo. Ojalá que, claro, vengo recién aplicando. Sí. Pero lo que quiero decir es que más que una carrera de corrupción, que yo no me atrevería a sostenerlo tan radicalmente, más que una carrera de corrupción, yo creo que hay una carrera de consolidación de un sujeto de poder que va construyendo redes, va construyendo lealtades, va adquiriendo deudas. Entonces, claro, llegar al Senado, nada más que llegar al Senado después de estar 4, 8 o 12 años ganando una millonada de plata. Y muchas redes, y muchos contactos, etc. Entonces, lo que quiero decir es que en términos de clase social, el Senado es poco representativo. En términos de clase social, la Cámara de Diputados es menos representativa que el Senado. O sea, es un poquito más representativa que el Senado, pero sigue siendo poco representativa. Pero el punto que quiero hacer es que la Convención Constitucional era el Chile real. Con una élite reducida a menos de un tercio, que no tenía poder de veto, que fue el gran problema de la derecha, que nunca pensó que iban a perder por tanto margen las elecciones del 2021, una élite muy reducida, y el resto restante habíamos de todo. Profesor universitario, trabajadores asalariados, obreros, dueñas de casa, había de todo, profesionales, y esa diversidad yo creo que en sí mismo es un triunfo político importante,
porque logramos, ahora que tanto se dice que no hay proyecto, logramos poner un proyecto sobre la mesa. Ecologista, feminista, con descentralización territorial, con autonomía para las municipalidades, con un capítulo de buen gobierno que ninguna constitución en el mundo tiene, un capítulo de buen gobierno a propósito de la pregunta sobre corrupción. Una propuesta de nueva constitución que se sigue estudiando. Hoy día, y esto es en serio, está mi compañera aquí de testigo, estábamos haciendo fila para el café y la persona que estaba detrás mío era un estudiante de doctorado de la UNAM en México que me dijo, bueno, tú eres Jaime Baza, necesito entrevistarte. No, es que estoy haciendo mi tesis, el proceso constituyente. Entonces, claro, perdimos electoralmente, es verdad, pero en términos políticos hay una propuesta, hay un proyecto que se puede mejorar, etcétera, está bien. Que fue redactado en condiciones súper adversas, con el gobierno de Sebastián Piñera en contra, en pandemia, sin recursos, sin un lugar para almorzar. Las fotos estaban, almorzábamos en la calle, sentados en la escalera del Congreso. ¿Cómo lo deben haber disfrutado ellos mientras lo veían allá? Sí, o sea, en el fondo, sí. estamos haciéndolo bien, todo les va a salir mal así. Entonces creo que ahí hay un resultado políticamente muy potente. Y es nuestro trabajo ese, es nuestro mérito. Hay muchas demandas sociales, muchas, que derivaron de alguna manera en la Convención Constitucional. Yo siempre lo decía medio en broma, medio en serio, nosotros no inventamos al pueblo Rapa Nui. La isla de Pascua está donde está. Nosotros no inventamos los mapuches. Nosotros no inventamos las mujeres. ¿Qué tiene de malo poner en un texto constitucional los derechos que todo el pueblo de Chile tiene? Entonces, claro, se empezó a decir esta idea de que no, que es woke, que es radical, que es maximalista. Claro, pusimos cosas que generalmente están en leyes, es verdad. ¿Quién tiene el monopolio para decir qué va en la ley, qué va en la Constitución? Solo los expertos, pero bueno. Pero más allá de eso, ¿qué tiene de malo reconocer los derechos de los sujetos políticos que habitan en el país? Y la Convención Constitucional fue la vocera, por así decirlo, de trabajo que se hizo mucho antes del estallido social. Mucho antes. Y nosotros lo que hicimos fue recogerlo. No sé, está Bárbara Sepúlveda acá, que lo digo no solo porque es mi compañera, fue la principal vocera, articuladora de la demanda feminista en la Convención Constitucional. Hubo un trabajo previo a la Convención tremendo, tremendo, que no podemos simplemente desconocer solo porque perdimos, solo porque la élite dijo mamarracho. No, no, esta es nuestra historia, es nuestra historia. Alguien lo dijo en la presentación del libro en Valparaíso el viernes. Para los sectores subalternos siempre es más difícil dejar sus luchas por escrito, porque los que están preocupados de hacer historia son los historiadores de la oligarquía, no nosotros. Yo me he preguntado mucho por qué hay un abogado, doctor en Derecho, profesor de tiempo completo de la universidad, siendo vicepresidente de la Constituyente y ahora diputado. ¿Para qué? Bueno, yo pienso que no es para hacer lo mismo que hacen todos los demás. No sé qué es lo que tengo que hacer todavía, estoy ahí navegando, discerniéndolo un poco con mi equipo, con mi familia, con mi compañera, pero este es una buena muestra de que efectivamente en momentos de coyuntura radicalmente difíciles, como el estallido social, el pueblo de Chile se puede organizar para hacer algo distinto. El pueblo de Chile logró canalizar, con todas las críticas y bemoles que queramos poner, el pueblo de Chile logró canalizar la crisis social e institucional más importante que ha tenido en su historia, salvo la guerra civil y el golpe de Estado, y la canalizó institucionalmente. Se propuso redactar una constitución y lo hizo. Una consulta. La constituyente o la nueva constitución falló en el sentido, no se votó a favor, los medios estaban todo el tiempo criticando, luego de alguna forma todo ese estallido social y esa convención hizo que ganara Boris, ganó Boris, la gente y los medios también empezaron nuevamente a bombardear, lograron que hoy día saliera Kast. Después de probar una nueva constitución, probar Boris, probar Kast, ahora Kast,
como el hoyo, obviamente. Lo pinta bien por lo menos. ¿Ah? Lo pinta bien. No pinta bien porque es un imbécil, pero ya eso. ¿Qué posibilidades hay después de Kast? Eso en el fondo. ¿Qué viene ahora? Porque la gente se desilusionó del mamarracho, se desilusionó de Boris, se desilusiona ahora de Kast, y luego ¿qué? O sea, ¿cómo ves ese futuro teniendo en cuenta que hay un texto, hay un... La gente, yo creo que no va a saber qué hacer después de estos años. Yo solo quisiera ahí meter mi pelo morado para decir, yo no creo que la gente se haya decepcionado de la propuesta constituyente. Se decepcionó a partir del discurso mentiroso que le dio. Claro, no, sí, obvio. Porque Sí, la sí. gente que leyó la propuesta era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Yo la leí varias veces, entonces la trabajé, entonces la conozco bien. Pero es una pregunta que yo iba a dejar para el final, ¿no? Y también te la iba a hacer a ti. Que tiene que ver como ya, ¿y ahora qué? Porque está oscura la situación, estamos en plena noche. Sí. Y también la idea de que tú lo pones ahí en algún momento, que se ha tratado de instalar como que la revuelta y esa primera asamblea fue un delirio, fue un momento afiebrado y ahora volvimos a la normalidad. Esto es Chile. Entonces, claro, ¿cómo un libro como este, eso te quería preguntar a ti, cómo un libro como este nos ayuda a cruzar el bosque, ¿no? Y sostenernos a lo largo de esta noche y decir, bueno, pero ¿quién dijo que todo está perdido? No, yo para nada creo que esté todo perdido, si no estaría en mi casa, no sé. Para nada. No, yo creo que lo primero es que tenemos que tener la hidalguía, la humildad de aprender de nuestras derrotas. Yo obviamente habría preferido ganar el plebiscito de septiembre de 2022, obvio. Pero ya que perdimos, nuestra responsabilidad histórica es aprender de nuestras derrotas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Las sufragistas de la década del 70, las sufragistas de la década de 1870, dieron la vida, expusieron el cuerpo, el pellejo, las patearon, las escupieron, sus maridos las abandonaron, varias de ellas terminaron presas y ninguna logró votar. Ninguna logró votar. Pero si no fuera por esas compañeras, probablemente el derecho al voto habría llegado junto con el derecho al voto de los analfabetos en 1971. Habría demorado mucho más de lo que demoró. Esa lucha inicial, ese primer destello de lucha sufragista fue fundamental. Fue fundamental en la larga lucha de los derechos de las mujeres. Tenemos que aprender de nuestra derrota. ¿Cuáles son los próceres principales de la historia de Chile? Cuando uno le pregunta a la gente, Manuel Rodríguez aparece siempre. Después entre Carrera y O'Higgins, pero Manuel Rodríguez siempre aparece. Balmaceda, Allende. Entonces, claro, no se trata de romantizar la derrota, porque está mal perder. Evidentemente, el objetivo de la política tiene que ser ganar. Esta es una lucha por el poder. Esa lucha hay que ganarla. Pero perder no significa irse para la casa. Perder no significa decirle al adversario, tiene razón, haga lo que quiera. ¿Qué hizo la derecha después del plebiscito del 88? Siguió dando la pelea. ¿Qué hizo la derecha después de la elección del 89, que perdió estrepitosamente? Siguió dando la pelea. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir dando la pelea. ¿Qué significa eso? Bueno, depende del contexto, depende de la contingencia. O sea, aquí está Manuel Lobos, con quien venimos trabajando en la Asamblea Constituyente hace ya más de 10 años, 13 años. Empezamos en 2013 en reuniones donde habían 5 personas, 10, hacíamos un gran llamado y llegaban 12. Y ahí estamos, 2013, 14, 15, 16, y de repente, estallido social, llegaron 1000 personas a la Asamblea a hablar de nueva Constitución. Y no estoy hablando en sentido literal, 1000 personas. En Valparaíso, en Santiago, en Conce, en Antofagasta. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Perdimos, sí, pero hay que seguir. Hay que seguir. Esa es la responsabilidad histórica que tenemos también con quienes nos anteceden en estas luchas. Me gustaría preguntar algo, muy breve. No, me encanta que haga las ¿Sí? preguntas. Es que yo sé que eres tú más bien la, No, pero la que yo pregunta, me pero encanta. es que ¿sabes qué pasa? Ya, la Constitución quedó escrita. ¿Qué le hubieras cambiado tú? ¿Y qué posibilidades tenía de ser cambiada? Eso es lo que yo no sé, porque yo, como no sabemos nada, o sea, yo apruebo, digamos,
y si hay que cambiar algo, se cambiará después. Esa era mi idea. Ahora, ¿se podía cambiar? Mira, primero una reflexión política. Yo la propuesta de nueva constitución del 2023 no la leí. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y no la leí. Porque me daba lo mismo que dijera, yo iba a votar en contra. La constitución redactada por los republicanos. ¿Por qué lo digo? Porque a nosotras, nos costó mucho entender que el contenido técnico del texto no era importante. Lo importante era la lucha política. Había que ganar el plebiscito, después vemos cómo lo arreglamos. Había que ganar. Había que ganar. Y eso nosotros no lo entendimos. La derecha lo entendió desde el principio, esto era habido o muerte. Y nosotros no, que el texto se defiende solo, que los argumentos aquí que allá, no. Y nosotros nos demoramos mucho en entender que esto había que ganarlo. Y después arreglamos. No decirle a la gente que lo vamos a arreglar, no, después vemos. Ahora, ¿qué cosas habría que haber arreglado a mi juicio? Yo creo que, por ejemplo, el contenido plurinacional fue un exceso. Esto en conversaciones se ha reconocido, y llegaron con el tejo pasado tratando de negociar y nadie negoció de vuelta, dijimos a todos que sí, eso fue un error, claramente. Yo creo que la estructura territorial del Estado que se propuso no da cuenta de la realidad territorial del país. Era muy técnica, muy preciosa, pero no tenía correlato en la materialidad del país, en términos de productivo, qué sé yo. Yo creo que el sistema político, por ejemplo, hubo un problema importante porque no logramos desarmar la concentración del poder del presidente. Y ahí tuvimos problemas con la derecha, entre las izquierdas, con los independientes. Y tenía muchos derechos. Ajá. Puede ser. Pero fíjate que... ¿Todo eso se podía ajustar después? Eso te iba a decir, pues fíjate que son todas cuestiones de detalle. Okay. En todas las constituciones, la del 25, la del 80, la del 33, hay cuestiones que no solo quedaron mal, sino que hay cuestiones que nunca se aplicaron. La Constitución de 1925, por ejemplo, contemplaba tribunales contenciosos administrativos, que son súper necesarios, y nunca se hicieron. Entonces, ahora, que digo, era una lucha política, había que ganar. Claro, entonces era más fácil destruirla con un mamarracho. Pero tranquilo que después va a trabajar ahí. Que a lo mejor había que simplemente decir en una sola frase y no salirse de ahí, porque en el fondo léanla era demasiado trabajo, ¿no? Leerla y luego tener que entenderla y opinar, qué sé yo, era mucha pega para la gente que nosotros, digamos. Y era más fácil decir un eslogan y aprueba. O sea, sí, es que hubo también problemas de diseño desde el principio a principio. A propósito de todas las cosas que se muestran y las que se ocultan, hay poca luz en el trabajo que hizo la comisión experta en noviembre, diciembre de 2019, que es la que redacta el diseño de la Convención Constitucional. Ahí hubo muchos errores. O sea, errores, no sé cómo llamarlo, pero hay mucho que criticar ahí. Pues efectivamente el diseño desde el principio no fue pensado para que esto saliera bien. Fue pensado para que tuviera plazos estrechos, que no tuviéramos recursos, que es la Convención Constitucional, que era lo mismo que la Cámara de Diputados, funcionaba con menos de un tercio de su presupuesto. Menos de un tercio. Entonces, claro, yo creo que lo que más nos faltó entender es que esta era una lucha política. No podíamos esperar que, no sé, 15 millones de electores leyeran la Constitución. Claro. No, eso no iba a pasar. Entonces Claro. tampoco podíamos decir, no, que por ejemplo, nosotros no lo inventamos, pero pusimos en el texto la idea de la función ecológica de la propiedad privada, que es una idea relativamente revolucionaria, como lo fue en la década del 60 la propuesta de una función social de la propiedad. Los conservadores en los 60 dijeron contra la función social de la propiedad, lo mismo que los conservadores del 2022 dijeron contra la función ecológica de la propiedad. Explicar eso te toma una hora, pero decir que un mamarracho te toma un tweet. Claro. Esto es un mamarracho. No, la web es mala. Eso se decía, la web es mala. O sea, pero explicarlo es mucho más lento. Hubo, en el fondo ellos tenían ya un 40% asegurado con decir es un mamarracho. El tema es que se dieron vuelta a la gente que salió a las calles a pedir algo, digamos, a exigir algo. Se la dieron vuelta con justamente esa frase. Ahora, yo creo que, y esta es mi reflexión y después podemos, ¿no? Como que voy a tirar la bomba y voy a cerrar. Sí, bueno, sí, bueno. Se me fue la onda ya. No, que iba a decir que exactamente, que la mayoría de la gente no lo leyó
se quedó con lo que dijo la tele. Y además yo creo que nosotros, quienes estábamos en las calles y muy convencidos, calculamos mucho la gente que no salió a la calle. Porque claro, salieron 2 millones de personas en su momento, pero 16 millones están en su casa. Entonces, tampoco calculamos tanto eso. Bueno, tenemos que cerrar, no solamente porque tenemos que entregar la sala, sino porque viene otra actividad después acá y estamos todos con muchas cositas, pero Jaime va a estar allá, al otro lado del pasillo, firmando libros y respondiendo sus preguntas. Muchas gracias, Claudio. Me encantó escucharte, entrevistador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo solo para cerrar, hay mucho, yo tengo mucho que agradecer. Este es un libro muy difícil de escribir, lo escribí varias veces. Empecé escribiéndolo antes del plebiscito, lo tuve que escribir de nuevo 2 o 3 veces más. Y tengo que agradecer, bueno, a La Furia, Claudio, Antonella, a ustedes, pero especialmente a mi compañera, que llegó en un momento de mi vida muy importante, muy sensible, y me ha dado un nuevo aire muy potente para seguir adelante. Así que, compañera, muchas gracias. Muchas gracias.